Bueno, mirá, yo me llamo José Manuel Grima, yo soy sociólogo, soy investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires, y a partir de esa adscripción institucional formo parte del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, que se creó en el año 2010 allá en la Ibero, en Puebla, en la Universidad Iberoamericana de Puebla. México. En México, sí. En ese momento fue designado presidente del Comité Latinoamericano, Óscar Castro, que ejerció la presidencia hasta el año pasado. El año pasado se hizo el tercer congreso en Colombia y ahí los compañeros me pidieron que asumiera yo la presidencia del observatorio. El observatorio, que es una institución, es una organización que, bueno, como lo dice el nombre, básicamente sus objetivos, su misión es observar, es tratar de generar una mirada, digamos, sobre el fenómeno de la trata y el tráfico en América Latina, en Latinoamérica, en nuestras tierras, tratando de hacerlo con una mirada también propia, una mirada desde nosotros mismos, de nuestras identidades latinoamericanas. Así que bueno, esa es un poco la historia, y para eso se crea este observatorio que tiene como dos patas, ¿no? Tiene por un lado las organizaciones de la academia. Yo vengo de una organización académica que es la Universidad de Buenos Aires, y por otro lado las organizaciones de la sociedad civil. Participan también las redes continentales, la Coalición, ECPAT, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, es decir, pero activamente, digamos, en la conformación de los capítulos, en la conformación del Comité Latinoamericano, son instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil de nuestros países latinoamericanos. Y lo que respecta a la realidad de la trata en América Latina, es una realidad compleja. Es compleja, primero es una realidad importante, quiero decir importante a punto tal que está en la agenda, por ejemplo, de las políticas públicas de la mayoría de los países de América Latina. En todos los países de América Latina se han sancionado leyes, se ha adherido al protocolo de Palermo, hay una mirada sobre los derechos humanos y sobre lo que implica la violación de los derechos humanos por parte de la trata. Digamos, ahí hay una realidad cuantitativa, y es que es una realidad efectiva, sucede, es un fenómeno que lamentablemente sucede en todos nuestros países y en cantidades importantes, digamos, ¿no? Si no, no estaría tanto en la agenda pública, digamos, en términos de políticas públicas, ni tampoco estaría tan presente en la opinión pública, digamos, ¿no? O no existirían tantas organizaciones trabajando por erradicarla. Así que es una situación. Y después tiene la complejidad que tiene América Latina. Si vos pensás, por ejemplo, en las migraciones, en el fenómeno de la trata en México, bueno, está fuertemente ligada al proceso migratorio de los hermanos centroamericanos que persiguen el sueño americano, que en sus países sufren situaciones muy graves de violencia, como en Honduras o en El Salvador, y de pobreza además, y de falta de posibilidades de acceso a una vida digna, y buscan llegar a ese gran mito que es los Estados Unidos, para ver si pueden mejorar su calidad de vida y además las famosas remesas, ¿no? Mandar dinero a sus países de origen para poder ayudar a sus familiares que quedan en ese lugar. Y para eso se juegan la vida, se suben a ese tren que llaman La Bestia, que va de Tapachula hasta allá hasta el norte, del límite con México, con Estados Unidos, y en el camino son víctimas de trata, de todas formas de explotación, víctimas de los polleros, digamos, toda la situación. Es decir que ahí en Centroamérica el fenómeno de... Aquí le decís polleros. Polleros son los que se encargan de pasarte al otro lado de la frontera en condiciones irregulares, digamos. Coyote también se le llama. Coyotes, sí. Le llaman polleros, coyotes, tienen varios nombres. Bueno, es la realidad. Si pensamos, por ejemplo, Ecuador o Colombia, es un lugar de origen donde se captan jóvenes, chicas, que después son trasladadas, digamos, hay trata internacional, son trasladadas a países de Europa o incluso del Asia, y son explotadas sexualmente en prostíbulos y demás. Así que, bueno, digo, bueno, ahí... Y bueno, en el caso de Bolivia,
estamos aquí en Bolivia. Bueno, todos conocemos lo que significa la explotación laboral de los hermanos, compañeros y hermanos bolivianos en Argentina, tanto en la industria textil. Bueno, Gustavo Vera ha trabajado mucho en eso, ha sindicado a grandes empresas que en su cadena de valor utilizan la explotación, digamos, de mano de obra de hermanos bolivianos, digamos, ¿no? En los talleres textiles, toda la historia del allanamiento de los talleres textiles en la capital federal, allá en Buenos Aires o en los alrededores. Es decir, el panorama tiene toda la complejidad que tiene Latinoamérica. Y desde el lugar de las características del fenómeno y también desde el lugar de las características de la respuesta, digamos, ¿no? Hay países que, por ejemplo, recientemente han sancionado su ley de trata, como el caso de México, que si bien tenía tipificado en el Código Penal todas las formas de explotación, ¿sí? Y podías hacer una persecución a partir de esa tipificación, no tenía ley de trata, la acaban de sancionar. Lo mismo pasa con Chile. Chile también, la ley de trata es muy reciente, la ley de Chile. Uruguay no tiene ley de trata. Uruguay tiene trata internacional, pero por ejemplo no tiene trata interna. Tiene una ley de trata. Entonces, Paraguay también. Claro. Entonces, bueno, ahí hay toda una serie de complejidades que hacen a lo que somos los latinoamericanos, que es un mosaico de identidades variadas y bueno, ahí se inserta el fenómeno de la trata. Hay algo que no estamos hablando, hay algo que como comunicador no estamos preguntando y que por ahí es muy importante hablar de un tema y que no lo estamos haciendo. ¿Cuál sería? Mira, desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi perspectiva, yo creo que el tema de la prevención no está suficientemente trabajado. No está suficientemente trabajado. Tal vez porque la prevención implica operar sobre cuestiones estructurales que hacen a la construcción de la vulnerabilidad del sujeto. Todos sabemos que las personas captadas, digamos, por tratantes y que ingresan al fenómeno de la trata, lo hacen porque se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Esas condiciones de vulnerabilidad son generadas por fenómenos estructurales, digamos, porque estructuralmente nuestras sociedades son muy desiguales, porque hay gente que queda fuera del sistema, excluida, en proceso de extinción. Entonces, eso me parece que hay que trabajar fuertemente en eso. Pero trabajar fuertemente en eso implica como hacerte un poquito al costado de esa gran vorágine de discursiva sobre el fenómeno de la trata que tiene que ver con la cuestión legal. ¿Con la cuestión de qué? Con la cuestión legal, con la cuestión jurídica, con el tema de estamos obsesionados por la persecución del delito. No está mal, obviamente no está mal. Yo no digo que no persigamos el delito, pero estamos muy enfrascados en generar procesos o dispositivos que vayan cada vez más allá, digamos, en la persecución del delito, en meter presos a los tratantes y demás, y eso no es equiparable en términos de energías, de recursos, de poner materia gris y demás, en un aspecto importante que es evitar que las personas estén en condiciones de vulnerabilidad para ser captadas. Pero para eso tenés que trabajar en fenómenos estructurales del orden social. Y eso es mucho más difícil, Además, el fenómeno está tomado por la cuestión el discurso desde el cual se define la trata, es el discurso jurídico, el discurso penal, es el protocolo de Palermo. La cuestión de los derechos humanos, el cuerpo jurídico de derechos humanos, ingresa como de manera colateral y subsidiaria, complementaria, del discurso jurídico, del protocolo de Palermo, cuando debieran tener el mismo carácter epistemológico en el análisis del fenómeno de la trata. Pues si yo pudiese ver, o pudiésemos analizar con la misma profundidad, la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos, es decir, que nuestros pueblos no están todos los ciudadanos en igualdad de condiciones respecto del acceso a esos derechos. Podríamos darnos cuenta que la vulnerabilidad nace en esa desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es trabajar preventivamente? Es trabajar para que todos los ciudadanos de nuestros pueblos estén en igualdad de condiciones respecto del acceso a los derechos humanos, a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos. Si eso fuese así, habría como el plafón para la captación estaría mucho más arriba, sería mucho más difícil para el tratante captar a una persona
que está contenta con su condición de vida, que lleva una buena vida, digamos, ¿no? Tal vez las redes desarrollarían otro tipo de metodología. Tal vez, no lo sé, volverían a captar a las víctimas a través del rapto o a través de la violencia. ¿Sí? Es una posibilidad. Pero bueno, digo, achicar la brecha. la realidad hoy es que la captación es engañosa. Cuando una chica que vive en Misiones, ¿sí? Vive en unas condiciones paupérrimas, digamos, con un futuro totalmente incierto por sus condiciones de vida, con sus derechos vulnerados. Alguien le dice, che, vos sabés que en Buenos Aires hay una señora que está buscando una chica para que le cuide los hijos y le paga $5.000 por mes, y esa persona ni piensa, se sube arriba del colectivo y va. ¿Entendés? Porque intuye o piensa que a lo mejor eso es real, es así, y que de esa manera va a poder ayudar a su familia y ella misma va a poder encontrar una mejor calidad de vida. Bueno, cuando llega se encuentra que la realidad es otra. Se encuentra prostituida en una whiskería, golpeada, drogada, violada 20 millones de veces. Entonces, pero bueno, si sus condiciones de vida fuesen otras, si tuviese las mismas condiciones y posibilidades o la igualdad de acceso a los derechos que tiene un chico de clase media que vive en la ciudad de Buenos Aires, seguramente diría, no, yo no me voy a Buenos Aires, yo acá estoy bien. Muchas gracias. No, por nada, Nelson. Gracias. Nos vemos. Nos estamos viendo, ¿no? Dale. Por Argentina seguro igual, ¿no? Sí. Y si no, el año que viene, si se hace el congreso acá, vas a estar. Sí, soy. Que, bueno, como lo dice el nombre, básicamente sus objetivos, su misión es observar, es tratar de generar una mirada, digamos, sobre el fenómeno de la trata y el tráfico en América Latina, en Latinoamérica. Bueno, mirá, yo me llamo José Manuel Grima, yo soy sociólogo, soy investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires, y a partir de esa adscripción institucional formo parte del Observatorio Oscar Castro, que ejerció la presidencia hasta el año pasado. El año pasado se hizo el tercer congreso en Colombia y ahí los compañeros me pidieron que asumiera yo la presidencia del observatorio. El observatorio, que es una institución, es una organización de nuestras tierras, tratando de hacerlo con una mirada también propia, una mirada desde nosotros mismos, de nuestras identidades latinoamericanas. Así que bueno, esa es un poco la historia, y para eso se crea este observatorio que tiene como dos patas, ¿no? Tiene por un lado el latinoamericano de trata y tráfico de personas, que se creó en el año 2010 allá en la Ibero, en Puebla, en la Universidad Iberoamericana de Puebla. México. En México, sí. En ese momento fue designado presidente del Comité Latinoamericano